ahorita son muchísimo más complejas y muchísimo más fundamentales que muchas veces las dejamos a un lado, entre ellas el analfabetismo. Y perteneciendo a una sociedad americana, yo que radico en Estados Unidos, me es profundamente penoso pensar que en Estados Unidos existe un analfabetismo del 7%, cuando Cuba, siendo un país que tiene muchísimos menos recursos que Estados Unidos, logró la erradicación del analfabetismo. Eso es realmente algo de admirarse, es un modelo, ¿no? Estados Unidos tiene como modelo a Cuba y eso es una realidad, ¿no? El doctor Armando Har, que todos conocemos, que todos sabemos aquí, que ha hecho una lucha realmente admirable, lo logró, y es imposible pensar en el analfabetismo como algo utópico, ¿no? Entonces, esa es una urgencia social. Sabemos que la educación es la forma de acabar con la ignorancia, de acabar con las injusticias, de acabar con la pobreza, de acabar con todas las cosas que nos atañen hoy en día como sociedad. Pero, ¿cómo podemos hablar de educación si todo el mundo no sabe leer? Entonces es una injusticia, más allá de un problema, de una urgencia, es una injusticia, porque existen 780 millones de personas en el mundo que no saben leer. Entonces, esta injusticia radica en el hecho de entender que esas 780 millones de personas no van a tener las mismas oportunidades que ustedes y que yo. Que si Fidel Castro, por ejemplo, hubiera sido analfabeta, no hubiera leído a Martí y no hubiera llevado a cabo la revolución y el cambio que logró. Estamos privando a 780 millones de personas de convertirse en un Martí o en un Fidel Castro o en cualquier tipo de héroe social que pudiera venir a resurgir una esperanza, porque sabemos y lo entendemos, y si no es preciso que lo hagamos, que la inminencia del fin del mundo está presente. Sabemos que el poder que está contenido en las manos de muy pocos puede acabar con el mundo en cualquier momento. Hay bombas atómicas, hay bombas biológicas, hay tanto que no sabemos o que no entendemos que representan una inminencia de destrucción. Entonces, a mí, como yo soy poeta, ¿sí? y yo creo fervientemente en que la poesía puede salvar al mundo, y es igual y en la misma magnitud en la que la utopía es vista en el socialismo. Y le hago así porque mucha gente sabe que el socialismo o el comunismo, que es una palabra que en Estados Unidos, donde vivo, es terriblemente temida, y es algo que está muy disociado del término en el que realmente cabe, es utópico, ¿sí? Y se ve como algo que no se puede. Entonces, Irela y yo fundamos esta fundación para acabar con esa disociación que existe entre el cubano y el americano, para crear una inclusión cultural. Inclusión cultural que nace precisamente de las tensiones diplomáticas posteriores a la Revolución Cubana. Cuando se radicaliza Fidel Castro, existe este miedo de Estados Unidos a que las ahora nuevas sociedades latinoamericanas que estaban creciendo, El Salvador, por ejemplo, una de ellas, que fueran a adoptar estas posturas y que fueran a seguir el mismo camino que sigue Cuba, ¿no? Tanto que más de 600 prisioneros políticos fueron torturados posteriores a una visita de estos países en cuanto triunfa la revolución. Entonces, esta disociación nace cuando triunfa la revolución. Entonces, en Estados Unidos se piensa, no, si piensas como Cuba, eres comunista. Si eres comunista, eres un traidor a la patria y vas en contra de los derechos civiles. Y claro, esto es algo muy general, es algo muy que se piensa, en las calles de Estados Unidos. Yo, cuando hablo de Cuba, cuando hablo de lo que estamos haciendo, no resulta extraño encontrarse con Cuba. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿A qué vas? ¿Eres comunista?
no estás en favor del capitalismo. Entonces hay realmente una disociación muy fuerte que previene y limita la inclusión cultural. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, y la razón por la cual estamos acá, es porque queremos llevar a Cuba a Estados Unidos y queremos sembrar esa semilla de cultura para que crezca desde dentro de Estados Unidos. Nosotros en noviembre vamos a estar teniendo un festival que se llama Lumina. Es un festival internacional de la cultura y las grandes ideas latinoamericanas, que pretende, y que en su objetivo fundamental pretende llevar a la cultura cubana, no la cultura que está en Miami, que es igual, ¿no? Y es la cultura cubana, pero esa cultura que nace en Cuba y que no puede llegar a Estados Unidos por X o Y. Ahora es el momento, y las situaciones diplomáticas lo indican y lo posibilitan, de crear esa revolución, de empezar ese movimiento, de acabar con todas las tensiones diplomáticas y las exclusiones culturales que nacen después de la Revolución Cubana, para crear esa inclusión cultural. Una revolución que radique en la inclusión entre culturas y en alejarnos de esa disociación de los términos ideológicos que suponen el capitalismo y el comunismo, ¿no? Entonces, más allá de cualquier cosa, lo que yo quiero ahora en este momento es invitarlos y formar parte del pensamiento, de una nueva forma de pensamiento que nos conduzca hacia pensar que Martí no hubiera querido otra cosa más que la inclusión cultural y la armonía entre las sociedades. Es cierto, Martí en su momento, es importante recalcar y mencionar el contexto histórico en el que Martí escribe su maravillosa obra. Estaba en contra del antiimperialismo, del imperialismo que suponía Estados Unidos. Pero hoy en día es importante recalcar que Estados Unidos y Cuba están en situaciones y en contextos históricos muy diferentes, en el cual estoy seguro que Martí no hubiera querido otra cosa más que esta inclusión cultural entre dos naciones que han estado apartadas por tanto tiempo, y que hoy en día es nuestra responsabilidad y es una urgencia social educar a los pueblos para poder entonces hablar de una inclusión que realmente una a los pueblos y realmente lograr la posibilidad de nuestra América. Gracias. Donde Austin, Texas, es la sede de esa fundación. Es muy interesante el fenómeno, y debo decirte que Martí estaba contra el imperialismo, pero no contra Estados Unidos. Admiró, respetó todos los logros científicos, respetaba al hombre norteamericano en su capacidad de producir, de trabajar. Decía que era un pueblo hemipléjico por